febrero de 1959. Sverdlovsk, Unión Soviética. Boris Vozrozhdeny lleva 30 minutos sin moverse. El médico forense está de pie frente a una mesa de metal. Sus manos, acostumbradas a documentar la muerte, no escriben nada. El cuerpo frente a él tiene las costillas destruidas. No fracturadas, destruidas. La fuerza necesaria para producir ese daño interno equivale al impacto de un vehículo a alta velocidad. Sin embargo, la piel está intacta, sin hematomas, sin laceraciones, sin un solo rasguño visible en la superficie. Vozrozhdeny ha trabajado en cientos de autopsias. Ha visto lo que le hace la guerra al cuerpo humano. Ha visto accidentes industriales, colapsos de minas, ejecuciones. Lo que tiene frente a él no encaja en ninguna categoría conocida. Ninguna. Escribe en su reporte una frase que lo perseguirá el resto de su vida. La causa del daño es desconocida. Este es el paso Diatlov. Y lo que ocurrió aquí en los últimos días de enero de 1959 sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los eventos más perturbadores de la historia forense soviética. No por lo que se sabe, sino por lo que el Estado decidió enterrar. Retrocedamos 17 días. El 23 de enero, un grupo de 10 estudiantes de ingeniería del Instituto Politécnico de los Urales parte hacia la montaña Kolat-Syakhl. En la lengua mansi, el pueblo indígena de la región, ese nombre significa algo preciso y sin ambigüedad: la montaña de los muertos. El grupo está liderado por Igor Diatlov, 23 años, experimentado en expediciones de alta montaña. Son esquiadores competentes, conocen el frío, conocen el riesgo. Han hecho esto antes. Uno de los 10 regresa antes por enfermedad. Los otros 9 continúan. Nadie vuelve a verlos con vida. El 26 de febrero, el equipo de rescate llega a la ladera noreste de la montaña. Lo primero que encuentran no son cuerpos. Lo primero que encuentran es la tienda de campaña. Aquí comienzan las anomalías. La tienda ha sido cortada desde adentro, no desgarrada por el viento, no abierta por las cremalleras, cortada con precisión desde el interior, con un instrumento filoso, desde múltiples puntos. Los sacos de dormir están dentro, abandonados. La ropa está dentro. Los zapatos están dentro. El equipo de radio, la comida, los mapas, todo está dentro. Afuera en la nieve hay huellas. 9 pares de huellas humanas. Algunas de pies completamente descalzos. Otras con un calcetín. Algunas con medias de ropa interior. Todos partieron de la tienda en la misma dirección, hacia el bosque ubicado 1,5 kilómetros cuesta abajo, en temperatura de 30 grados bajo cero. Y aquí está el detalle que los investigadores no pudieron procesar en ese momento. No corrían, caminaban, en fila, con paso regular, ordenado. Como si alguien hubiera dado una instrucción y todos la hubieran obedecido sin resistencia. Sin pánico aparente en la cadencia de los pasos, sin desvíos, sin intentos de regresar a buscar ropa o equipo. 9 personas altamente entrenadas para la supervivencia en condiciones extremas abandonaron voluntariamente todo lo que necesitaban para sobrevivir y marcharon hacia el bosque en la oscuridad del invierno soviético. ¿Qué clase de terror produce eso? ¿Qué estímulo es tan absoluto, tan inmediato, tan imposible de resistir, que el instinto de supervivencia no solo se silencia, sino que se invierte? Los primeros 5 cuerpos son encontrados en los días siguientes. 4 de ellos están en la ladera, dispersos entre la tienda y el bosque. Uno está cerca del pino más alto de la zona. Están en ropa interior. Algunos tienen fragmentos de ropa de otros miembros del grupo, como si hubieran intentado compartir lo poco que tenían.
Las posiciones de los cuerpos son compatibles con hipotermia severa. El frío los mató. Eso es lo que dice el reporte inicial. Eso es lo que firmaron. Caso cerrado. Pero los archivos secretos de la autopsia documentaban detalles en sus cadáveres que la hipotermia jamás podría causar. Los primeros 5 cuerpos cuentan una historia parcial. Una historia diseñada aparentemente para ser creída. Hipotermia. Desorientación nocturna. Una tragedia de montaña. Estudiantes inexpertos que subestimaron el frío. Esa es la narrativa que el Estado soviético comenzó a construir desde el primer día. Limpia, explicable, archivable. Pero Vosrosh Denis tenía los cuerpos frente a él, y los cuerpos no mienten. El primero en ser examinado con detalle es Yuri Doroshenko. 22 años, atlético, encontrado cerca del Pino Grande junto a Yuri Krivonichenko. Ambos en ropa interior, ambos descalzos. La causa de muerte oficial, hipotermia, lo cual, en términos de temperatura corporal final, probablemente es correcto. Pero el frío no explica lo que Vosrosh Denis encuentra en las manos de Krivonichenko. Quemaduras, no eritema por frío, no congelación superficial. Quemaduras de tercer grado en los dedos y en la palma de la mano derecha. Tejido necrosado. La clase de daño térmico que requiere exposición directa a una fuente de calor sostenida. En la ladera de una montaña, a 30 grados bajo cero, en la oscuridad, Krivonichenko tuvo las manos sometidas a calor intenso. Nadie en el equipo de investigación supo explicarlo. Nadie lo intentó oficialmente. El Pino Grande recibe atención forense separada. El árbol más alto del bosque, visible desde la tienda de campaña, claramente fue el punto de orientación al que el grupo se dirigió. Las ramas superiores, hasta una altura de 5 metros, están rotas. Desgajadas hacia afuera, no hacia adentro. Lo que indica que alguien trepó ese árbol desde abajo hacia arriba con fuerza considerable, con urgencia. Y en la corteza, a 3 metros de altura, los investigadores encuentran algo que no aparece en el reporte oficial inicial. Un fragmento de tejido humano. Piel, incrustada en la madera. La configuración del daño en las ramas y la presencia de ese tejido sugieren que al menos una persona trepó ese árbol con tal desesperación que la corteza arrancó piel de sus manos o su torso. Trepaban para alejarse de algo, para ver algo, para escapar de algo que en su percepción estaba en el suelo. Lo que sea que los aterrorizó no venía del cielo, venía de donde ellos estaban parados. Zinaida Kolmogorova es encontrada a 500 metros de la tienda. Tiene 21 años. Su posición sugiere que intentaba regresar, arrastrándose cuesta arriba hacia la carpa. Excoriaciones severas en el rostro. Abrasiones en las rodillas compatibles con movimiento de arrastre prolongado. El frío la detuvo antes de llegar, pero Vosrosh Denis documenta algo más. Una fisura en el hueso parietal del cráneo. Lineal, no deprimida. El tipo de fractura que puede producirse por un golpe o por una caída con impacto craneal. El reporte oficial no menciona esta fisura en las conclusiones. Aparece en las notas técnicas de la autopsia, enterrada entre mediciones y datos de temperatura corporal. Como si alguien esperara que nadie llegara hasta esa página. Igor Dyatlov es encontrado a 300 metros de la tienda. El líder del grupo, 30 años de experiencia acumulada en expediciones. Muerto con los brazos levantados frente a su cuerpo, en posición que los forenses asocian con defensa o con un intento de protegerse de algo frente a él. Su rostro presenta abrasiones, sus manos, signos de forcejeo. ¿Con qué? Nadie respondió esa pregunta oficialmente.
Rustem Slobodin completa el grupo de los 5. Encontrado entre Dyatlov y Kolmogorova, 38 años, robusto, una fractura craneal de 15 centímetros de longitud en el hueso temporal izquierdo. El reporte oficial atribuye su muerte a hipotermia y señala la fractura como un hallazgo secundario, probablemente producto de una caída. Una caída que fractura el temporal izquierdo con 15 centímetros de extensión, pero no deja hematoma subdural significativo. Eso no es una caída. Pero el Estado soviético firmó esa conclusión, la selló y ordenó silencio institucional sobre los detalles técnicos de las autopsias. Las familias fueron notificadas con documentos editados. Los investigadores forenses fueron separados del caso. Boris Vozrozhdeny continuó su trabajo sin que nadie le preguntara nada más. Durante semanas, la investigación oficial se mantuvo en esos 5 cuerpos. La narrativa de la tragedia invernal parecía sostenible. Entonces encontraron el barranco. A 70 metros del Pino Grande, bajo 4 metros de nieve acumulada por las semanas transcurridas, los equipos de rescate localizaron a los 4 miembros restantes del grupo. Habían construido una plataforma de nieve, lo que indica que sobrevivieron horas, quizás días, después que los otros 5 murieron. Los desenterraron en mayo. Los trasladaron a Sverdlovsk. Y cuando Vozrozhdeny los descongeló y los colocó sobre la mesa de acero, las leyes de la anatomía humana simplemente dejaron de tener sentido. 4 meses. Eso es lo que tardó la nieve en revelarlos. Mientras la investigación oficial procesaba la narrativa de los primeros 5, mientras los documentos se editaban y los forenses recibían instrucciones de silencio, los últimos 4 miembros del grupo de Dyatlov permanecían enterrados bajo una masa de nieve acumulada en el fondo de un barranco natural a 70 metros del Pino Grande. Los encontraron el 4 de mayo de 1959. El estado de los cuerpos era consistente con meses de congelación y descongelación parcial. Eso era esperado. Lo que no era esperado era todo lo demás. Lyudmila Dubinina tiene 20 años en las fotografías del expediente. Estudiante de economía. Sonriente en las imágenes tomadas días antes de la expedición. Sobre la mesa de Vozrozhdeny, lo que queda de ella requiere varios minutos de examen antes de que el forense pueda comenzar a dictar sus observaciones. El esternón está intacto externamente. La piel del tórax no presenta laceraciones, no presenta hematomas visibles de consideración en la superficie. Pero cuando Vozrozhdeny abre la cavidad torácica, documenta lo siguiente con precisión clínica: fracturas bilaterales de costillas en múltiples arcos. Las costillas segunda, tercera, cuarta y quinta del lado derecho. Las costillas segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta del lado izquierdo. Fracturadas, varias de ellas en 2 puntos distintos del mismo arco costal. El hemotórax resultante es masivo. Sangre acumulada en la cavidad pleural, producto de las fracturas y el daño vascular asociado. Vozrozhdeny establece en su reporte que la fuerza necesaria para producir ese patrón de daño es equivalente a la generada en un impacto de tránsito de alta velocidad. Un vehículo, una prensa industrial, una detonación de onda expansiva a corta distancia. La piel exterior no tiene un rasguño. Eso es físicamente inconsistente con cualquier mecanismo de trauma contundente conocido en la literatura forense de 1959. Sigue siendo difícil de explicar con total precisión hoy. Semyon Zolotaryov presenta un patrón similar. 44 años, el mayor del grupo, veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Sus fracturas costales derechas son extensas. Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costillas. El daño interno es severo. La superficie externa del cuerpo, nuevamente, no presenta el patrón de abrasión y contusión que debería acompañar ese nivel de trauma esquelético. Pero las fracturas costales no son el hallazgo más perturbador del barranco. Los globos oculares de Dubinina no están. Las cuencas están vacías. El tejido periorbital presenta signos de remoción. No hay documentación en el reporte que explique el mecanismo. No hay laceración evidente en los párpados compatible con extracción traumática por impacto. Los ojos no fueron destruidos por el trauma. No están presentes. Alexander Kolevatov, otro de los 4, presenta ausencia de tejido blando en la región nasal y parte del tejido periorbital. Nikolai Thibault-Brignol tiene fractura craneal extensa, un hundimiento del hueso temporal que Vos-Ross-Denny describe como producido por un objeto de superficie irregular sometido a fuerza considerable. Luego está la lengua de Dubinina. Vos-Ross-Denny lo documenta sin adjetivos, porque los adjetivos no tienen lugar en un reporte forense. La lengua, el tejido del piso de la boca y parte de la musculatura faríngea están ausentes. No hay laceración dentaria compatible con arrancamiento por impacto. No hay patrón de desgarro mecánico esperado. El tejido no está presente en la cavidad oral ni en el tracto digestivo superior. Dubinina estaba viva cuando sufrió las fracturas costales. El hemotórax así lo indica. El corazón bombeó suficiente sangre para llenar la cavidad pleural. Eso requiere presión arterial. Eso requiere un corazón que todavía funciona. Lo que sea que le ocurrió a su tejido oral ocurrió en un cuerpo con circulación activa. El reporte no especula, solo documenta la ausencia. Los investigadores procesaron todo esto en silencio institucional. Firmaron los documentos, sellaron los archivos, comenzaron el proceso de cierre oficial del caso. Entonces alguien trajo un contador Geiger a la sala de autopsias. Procedimiento estándar para la época. La Unión Soviética estaba en plena carrera nuclear. Los protocolos de detección radiológica en casos forenses no resueltos existían precisamente porque el Estado sabía lo que sus propios programas militares eran capaces de producir. El instrumento reaccionó. La ropa de los cadáveres del barranco estaba cubierta de partículas. Polvo fino, adherido a las fibras del tejido. Invisible al ojo. Pero el contador Geiger no lee con los ojos. Lee con física. Radiación beta. Niveles que superaban el umbral de contaminación significativa. En medio de los montes Urales. En 1959. En los cuerpos de 9 estudiantes de ingeniería que salieron a esquiar. La pregunta no era qué había matado a estos 9 jóvenes. La pregunta era qué tipo de Estado sabía exactamente qué los había matado. Y eligió de manera deliberada y sistemática no decirlo jamás. El contador Geiger cambió la naturaleza del caso. Hasta ese momento, por improbable que fuera la narrativa oficial, existía al menos la posibilidad teórica de construir una explicación civil. Una avalancha atípica. Un episodio de pánico colectivo. Hipotermia con complicaciones traumáticas secundarias. Explicaciones insatisfactorias, pero explicaciones al fin. La radiación beta no tiene explicación civil en los montes Urales en 1959. En las siguientes horas después de la lectura del contador Geiger, el caso dejó de pertenecer a los investigadores criminales. Dejó de pertenecer a los forenses. Dejó de pertenecer, en cualquier sentido práctico, a las familias de los 9 estudiantes muertos.
El caso pasó a ser un asunto de Estado. La transición fue inmediata y total. Los archivos físicos de la investigación fueron retirados de la Fiscalía Regional de Sverdlovsk. El expediente completo, incluyendo las fotografías forenses, los reportes de autopsia originales y las notas de campo del equipo de rescate, fue transferido a custodia del KGB. Los investigadores civiles que habían trabajado el caso durante meses recibieron instrucciones precisas, silencio permanente. No como sugerencia, como orden institucional con consecuencias claramente implícitas. Boris Vozrozhdeny firmó sus reportes, entregó sus documentos y no volvió a hablar del caso Dyatlov en décadas. Los 9 ataúdes fueron trasladados a Sverdlovsk para los funerales. Estaban soldados, ataúdes de zinc, sellados herméticamente, sin posibilidad de apertura. A las familias se les informó que el estado de los cuerpos hacía imposible una vista final. Esa fue la explicación oficial. Algunos familiares aceptaron esa versión porque no tenían alternativa. Otros hicieron preguntas. A eso se les explicó, con la claridad característica del aparato soviético, que hacer preguntas adicionales no era recomendable. Los funerales se realizaron con presencia de agentes del KGB entre los asistentes. No de manera discreta, de manera visible y deliberada. El Estado quería que las familias supieran que estaban siendo observadas en el momento de enterrar a sus muertos. Yuri Yudin, el 10º miembro del grupo, el que regresó antes por enfermedad, el único sobreviviente, fue contactado por agentes de seguridad del Estado. La naturaleza exacta de esa conversación nunca fue documentada públicamente. Yudin no habló sobre el caso durante años. Cuando finalmente lo hizo, décadas después, sus declaraciones fueron cuidadosamente limitadas a los días previos a la tragedia. Los días que él presenció. Sobre lo que pudo haber ocurrido después de su partida, Yudin mantuvo una reserva que iba más allá de la ignorancia. Pero el encubrimiento tenía fisuras. En los meses posteriores al incidente, varios grupos de montañistas y esquiadores que operaban en los Urales del norte presentaron reportes independientes a las autoridades regionales. Reportes que describían el mismo fenómeno observado desde distintos puntos geográficos durante las noches de enero y febrero de 1959. Esferas luminosas, naranjas, de diámetro considerable, moviéndose en trayectorias no compatibles con aeronaves convencionales de la época, sin sonido de propulsión detectable a distancia. Algunos reportes describían las esferas deteniéndose en el aire antes de desplazarse en ángulos abruptos. Las autoridades regionales archivaron esos reportes sin investigación formal. Varios de esos testigos fueron contactados posteriormente por personal que se identificó como perteneciente a estructuras militares. Los reportes desaparecieron de los archivos regionales consultables. En la zona del incidente, el equipo de rescate había documentado hallazgos físicos que tampoco encontraron explicación en el expediente oficial. Fragmentos metálicos dispersos en la ladera. Chatarra de aleación no identificada en campo, de origen claramente industrial o militar, sin relación evidente con el equipamiento del grupo de Dyatlov. La procedencia de esos fragmentos nunca fue investigada formalmente ni mencionada en las conclusiones del caso. El ejército soviético operaba en los Urales del norte en 1959 con una densidad de actividad que las autoridades civiles no tenían capacidad ni autorización para auditar. Pruebas de sistemas de propulsión experimental, desarrollo de tecnología de honda de presión,
ensayos de dispersión de agentes en condiciones de clima extremo. Ninguna de esas actividades fue oficialmente vinculada al caso Dyatlov. Oficialmente. El 28 de mayo de 1959, la Fiscalía Regional de Sverdlovsk cerró la investigación de manera formal y definitiva. El veredicto fue impreso en el expediente con la precisión burocrática que el Estado soviético aplicaba incluso a sus mentiras más crudas. Los integrantes del grupo fallecieron como consecuencia de una fuerza natural insuperable. Fuerza natural insuperable. Esa fue la conclusión oficial de una investigación forense que documentaba fracturas costales bilaterales sin trauma externo, ausencia de tejido blando en cavidades craneales, quemaduras de tercer grado en temperaturas de congelación, contaminación radiactiva beta en ropa de civiles y fragmentos metálicos militares sin identificar en la zona del incidente. Fuerza natural insuperable. Los archivos fueron sellados y clasificados con acceso restringido. Décadas de silencio institucional siguieron. Las familias envejecieron con preguntas que el Estado nunca consideró su obligación responder. Y los documentos permanecieron en la oscuridad. Hasta que la oscuridad empezó a tener grietas. En 2019, el gobierno ruso reabrió brevemente la investigación del caso Dyatlov. 60 años después, el veredicto revisado señaló una avalancha como causa probable. Una avalancha, sin depósito de nieve consistente con avalancha en la zona. Sin patrón de distribución de cuerpos compatible con avalancha. Sin daño externo en los cuerpos compatible con avalancha. La ciencia forense moderna, aplicada retroactivamente a la evidencia fotográfica y documental disponible, no sostiene esa conclusión. Lo que sí existe en la literatura científica actual son simulaciones biomecánicas desarrolladas a partir de los datos del expediente original. Investigadores de la Universidad de Berna publicaron en 2021 modelos computacionales que intentan explicar el patrón de fracturas costales de Dubinina y Zolotaryov mediante una variante específica de avalancha de placa de baja masa, pero alta densidad de impacto. El modelo funciona parcialmente en papel. No explica la ausencia de tejido blando. No explica la contaminación radiactiva. No explica las esferas luminosas documentadas por múltiples testigos independientes. No explica los fragmentos metálicos militares. No explica los ataúdes de zinc soldados, ni los agentes del KGB en los funerales. Los modelos científicos responden algunas preguntas eligiendo cuidadosamente cuáles preguntas hacen. La teoría más coherente con la totalidad de la evidencia disponible no proviene de glaciología ni de biomecánica. Proviene de la intersección entre el historial documentado de pruebas militares soviéticas en los Urales del norte durante ese periodo y la respuesta institucional desproporcionada que siguió a la muerte de 9 estudiantes de ingeniería en una expedición de esquí. El Estado soviético no sella archivos por avalanchas, no suelda ataúdes de zinc por hipotermia, no despliega el KGB en funerales civiles por accidentes de montaña. Lo que ocurrió en la ladera de Kholat-Syakhl en los últimos días de enero de 1959 fue presenciado por 9 personas que tenían la formación técnica suficiente para entender, al menos parcialmente, lo que estaban viendo. Eso los convirtió en un problema. Y la maquinaria del Estado soviético era extraordinariamente eficiente resolviendo ese tipo de problemas. No con violencia necesariamente premeditada, con algo más frío, con silencio sistemático, con documentos editados, con familias vigiladas,
con verdades enterradas bajo capas de burocracia clasificada, hasta que los testigos envejecieron, murieron y dejaron de ser una amenaza para la narrativa oficial. El verdadero horror del Paso Dyatlov no habita en la física imposible de las fracturas. No habita en las cuencas vacías ni en la lengua ausente. Habita en la certeza de que alguien, en algún nivel del aparato soviético, sabía exactamente qué había ocurrido en esa montaña. Y decidió que esa información valía más que 9 vidas, y más que la verdad. Los archivos que permanecen clasificados no contienen monstruos, contienen algo peor. Contienen respuestas,